Buenos días. La profesora Paulina Astroza me ha pedido que haga una grabación explicando un poco cómo es el tema de los valores, cuáles son los valores en la Unión Europea, cómo se respetan y qué riesgos se encuentran en estos momentos, porque están en riesgo. Considero que hay una crisis de valores en estos momentos en la Unión Europea. Considero que algo que dábamos por hecho, que teníamos absolutamente consolidado, pues hace como 15 años o así empezó a verse en algunos Estados miembros pues algún paso atrás, y como todo lo malo se contagia y lo bueno tarda en contagiarse, pues nos estamos encontrando con que más y más estados de la Unión Europea pues están también con una deriva antidemocrática, bueno, que podría resultar peligrosa. Pero empezaré por el principio. Como ustedes saben, los valores de la Unión están en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, según su versión última del Tratado de la Reforma de Lisboa. En el artículo 2 se dice expresamente: la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres. Madre mía, vaya declaración de principios. La verdad es que es muy completo, es un artículo muy completo que menciona como valores a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los de las minorías, y nos dice que todo eso caracteriza a una sociedad plural, que no discrimina, tolerante, justa, solidaria y que fomenta la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, esta es la última versión que tenemos del Tratado de Lisboa. Si nos remontamos a los orígenes de la Unión Europea, que están en las comunidades europeas de los años 50, pues la verdad es que ahí no se hablaba para nada de valores, ahí no se hablaba más que de una Europa económica, por decirlo de alguna manera. Pero la verdad es que siempre, digamos que en la psique europea, en lo que es digamos, en lo que es, digamos, el sustrato de la construcción europea, siempre se ha sabido, siempre se ha dado por hecho que para ser miembro de las comunidades europeas primero, de la Unión Europea después, pues había que ser una democracia, que había que ser una democracia liberal, que había que ser un Estado de Derecho, que había, aparte de ser una economía de mercado, obviamente no podían aspirar a entrar en las antiguas comunidades europeas, ni posteriormente en la Unión Europea, estados europeos que no respetaran los derechos humanos, estados europeos que no respetaran el pluralismo, estados europeos que no tuvieran elecciones libres. Esto era algo que se sabía. Lo que pasa es que, como tal, no estaba redactado en el tratado, como tal no estaba dicho. Fue en la reforma de Maastricht, realmente, donde primero se habló de derechos fundamentales en el antiguo artículo F2, luego en la reforma de Ámsterdam, ya en el 96, pues aquí tengo el texto de la reforma de Ámsterdam en su artículo 6, que habló de la Unión, dijo por primera vez: la Unión se basa en los principios de libertad, democracia y de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros. Y luego el párrafo segundo repetía que la Unión decía que la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo de Derechos Fundamentales y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del derecho comunitario. Hay una diferencia entre lo que decía la reforma de Ámsterdam en el año 96 y la actual de Lisboa del año 2007, que es que donde antes se hablaba de principios, democracia, libertad, respeto a los derechos humanos como principios, ahora ya estos se llaman valores, ¿vale? Esto me imagino que de alguna manera lo que pone más en valor, valga la redundancia, pues la importancia que tienen para la Unión. Son realmente su basamento, son realmente la base. Y ahora está negro sobre blanco, ahora ya está claro y ya no hay lugar a duda. Sin embargo, también hay que decir que todo esto está complementado, obviamente, con unas políticas de la Unión, con unas
digamos, un derecho derivado de la Unión que complementa a este derecho originario que está en los tratados, en el actual artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Y en este sentido yo querría mencionar, porque me parece fundamental, los requisitos de Copenhague, que se establecieron en el Consejo Europeo de Copenhague de 1993. El Consejo Europeo allí lo que estableció son los requisitos de entrada de cualquier candidato que quisiera entrar a la Unión Europea. Antes se habían sabido, pero se pusieron por escrito de nuevo, con vistas quizá a las futuras ampliaciones que se iban a producir a la Europa del Este. Pensemos que estamos hablando del año 93, en el año finales del 89 ha caído el muro de Berlín, en años 90 pues en Europa hay mucho cambio, muchos antiguos regímenes totalitarios, comunistas, bueno, que cambian completamente de régimen, cambian completamente de organizar elecciones libres, aspiran a entrar a las instituciones internacionales europeas, digamos que de corte occidental, aspiran a entrar en la Unión Europea, en la OTAN, aspiran a entrar en el Consejo de Europa, aspiran a entrar en un montón de organizaciones más que fomentan, digamos, valores que en aquel momento llamábamos occidentales, porque estos valores pues provenían de regímenes que eran democracias, que eran sociedades abiertas, que eran países que respetaban las elecciones, los procesos electorales y el Estado de Derecho. Bueno, digamos que los países que entraron en las comunidades europeas antes de que existieran los requisitos de Copenhague lo tuvieron claro. Países como en el año 73 como Reino Unido, o Dinamarca, o Irlanda, o en el año 81 Grecia, en el año 86 España y Portugal, en el año 95, bueno, 95 es, después entraron Austria, Dinamarca, perdón, Austria, Suecia y, ¿cuál es el otro? Austria, Suecia y Austria, Suecia, madre mía, Austria, Suecia y Finlandia, perdón, otro país escandinavo. Y entonces, bueno, pues tenían claro que tenían que ser democracias. Parece que también lo tenían claro los países que entraron una vez establecidos los requisitos de Copenhague, porque realmente pues, se les hizo un examen exhaustivo a todos ellos, cumplían todos los requisitos para ser considerados como estados democráticos. Pero, sin embargo, en los últimos años, empezando por Hungría alrededor del año 2012, se empezó a ver pasos atrás, porque obviamente estos valores lo que implican es bueno, pues el respeto hablar de una democracia lo que implica es el respeto de los procesos electorales, el respeto del pluralismo, de los medios de comunicación, que no haya censura, lo que implica también es la separación de poderes y la independencia judicial. Lo que implica es también, bueno, pues que no hay ataques contra las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, que puedan tener un amplio espectro y espacio de actuación, que haya también, bueno, pues que no haya corrupción. Todo esto son lo que presuponemos que implica una democracia. Y como digo, desde el año 2012 estamos viendo pasos atrás muy peligrosos. Comenzó la historia con Hungría y luego con un gobierno que es el actual, muy retrógrado en Polonia, pues se ha extendido y nos estamos encontrando con problemas porque se va extendiendo, bueno, pues también a Eslovaquia, algunos casos incipientes en Malta, en Italia, en España. Creo que el surgimiento de populismos, creo que el surgimiento de la xenofobia, del racismo, pues está llevando detrás de algunos de los ataques que está sufriendo el Estado de Derecho. Hasta el punto que, la Unión Europea se ha planteado que hay algo que hacer, ¿no? Que hay algo que hacer, que esto ya no es algo anecdótico, sino que se está convirtiendo en algo sistémico en algunos países de la Unión. Y el año pasado, allá por septiembre, estableció la Comisión Europea el Rule of Law Report. El Rule of Law Report es un informe, es como un examen anual que siguen todos los Estados miembros de la Unión, tanto aquellos en los que se vea riesgo como los que no. Un examen en el que se le
se le va en 4 categorías. Se mira temas como separación de poderes, temas como corrupción, temas como respeto a los derechos de las personas vulnerables, libertad de acción de la sociedad civil, pluralismo de los medios. Se estudia la situación en cada país y se le hacen recomendaciones. Y me temo que estas recomendaciones, pues, al final están acabando tocando a todos, ¿vale? Incluso a los países que normalmente no dan que hablar o no dan que pensar, no dan razones para preocuparse. Obviamente, cualquier democracia es perfeccionable, perfectible, mejorable, pero sí que es cierto que algo más hay que hacer, aparte de este Rule of Law Report, con respecto a los países que ya de una manera sistémica pues están violando los derechos por ejemplo, de la comunidad LGTBI o la libertad de acción de las ONGs, prohibiendo la acción de las ONGs extranjeras en su territorio, los que están socavando la independencia judicial, cambiando de arriba abajo todo el sistema judicial, colocando a jueces afines, prejubilando a los molestos, situando al fiscal como ministro de Justicia, haciendo que los consejos generales de Poder Judicial de algunos países pues, se conviertan en meras marionetas del gobierno. Bueno, pues algo más hay que hacer y algo se está haciendo. No todo lo que se debería hacer, y ahí es donde nos hemos dado cuenta además que la Unión Europea no cuenta con suficientes instrumentos. Es un soft power que realmente cuenta con la buena voluntad de los estados, que realmente consideraba quizá de una manera naif, de una manera inocente, que si un estado era cumplidor de los derechos humanos y de los imperativos democráticos durante el proceso de adhesión, también seguiría cumpliéndolos después. Y, por tanto, no tenemos un arma como es la expulsión de un Estado miembro de la Unión. Que tampoco sé hasta qué punto este recurso de última ratio sería positivo, porque una vez que expulsa una organización al socio díscolo, pues ya no tiene ningún título sobre ella para exigirle nada. Pero el caso es que no, así como sí que está previsto en el artículo 50, lo que permitió el Brexit, la salida voluntaria de un Estado miembro, no está prevista la expulsión de un Estado miembro. El artículo 7 establece lo que alguien dio en llamar, creo que fue Durão Barroso, el antiguo presidente de la Comisión Europea, como el botón nuclear. El botón nuclear de la Unión Europea, pero es un botón nuclear de lo más light, ¿vale? Porque el botón nuclear de la Unión Europea establece, bueno, pues la posibilidad de sancionar al Estado miembro que incumpla, lo que es los valores que están en el artículo 2, ¿vale? Pero realmente el párrafo primero habla de que tras un acto complejo en el que participan tanto como el Parlamento Europeo como la Comisión como el Consejo, pues se podrá constatar la existencia de un riesgo claro, un riesgo de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2. Entonces se le oye al Estado. Y luego el párrafo segundo, que parece un poco más contundente, pero no lo es tanto, pues también dice que en este caso el Consejo Europeo, con aprobación de Comisión y de Parlamento Europeo, podrá constatar la violación grave, es decir, no ya un riesgo, sino una violación ya grave y persistente por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2. Y cuando el párrafo 3 continúa, que cuando se haya efectuado esa constatación, pues se pueden suspender determinados derechos derivados de la aplicación de los tratados a ese Estado miembro. ¿Problema? Pues que para esto nos hace falta unanimidad y me temo que hay una solidaridad malentendida entre los estados díscolos, hoy por ti, mañana por mí. Polonia veta la posibilidad de suspender de derechos a Hungría, y Hungría veta la posibilidad de suspender de derechos a Polonia. Con lo cual, no tenemos un buen instrumento en el artículo 7. Haría falta una reforma de los tratados para establecer un instrumento más contundente de suspensión de derechos o incluso de expulsión de un miembro díscolo. Pero obviamente para esa reforma no encontraremos la unanimidad. Para negociar esa reforma no encontraremos la unanimidad que hace falta en estos momentos, entiendo yo. ¿Qué otros mecanismos tenemos? Algunos de carácter jurídico, otros de carácter político. Bueno, pues un instrumento de carácter político claro sería condicionar lo que es la entrega de fondos
europeos al cumplimiento de los requisitos mínimos para ser miembro, ¿vale? Entonces, igual que a un candidato que no cumpla estos requisitos no le vamos a admitir en la organización, pues de la misma manera a un Estado que incumpla, un Estado miembro que los incumpla, pues habría que suspenderle y que, por ejemplo, esa solidaridad tan fantástica y maravillosa que hay en la Unión Europea, que ha ayudado tanto al desarrollo de España, esa solidaridad de los países que son bueno, pues, contribuidores netos a la Unión, bueno, pues acaban transfiriendo fondos europeos a los países que necesitan más desarrollo, pues que, y más ahora en época de pandemia con el COVID, pues que se condicione totalmente la entrega de esos fondos al cumplimiento de los requisitos de miembro. Eso es como los padres que no le van a dar el caramelo al niño si el niño no está haciendo los deberes, ¿no? Bueno, pues no sé si es un buen ejemplo, pero se me ha ocurrido. ¿Qué otros mecanismos hay? Bueno, pues algunos se han empleado ya, como por ejemplo de carácter político, como que el Parlamento Europeo haya expulsado el Grupo Popular Europeo al partido de Viktor Orbán, que es el líder de Hungría desde hace ya década y media, ¿vale? Y el problema puede ser que acabe juntándose con otros partidos políticos extremistas y que acabe creando un grupo popular, perdón, un grupo parlamentario propio en el Parlamento Europeo. En fin, algún mecanismo habrá que seguir previendo, ¿vale? Para que realmente, pues, los incumplidores cumplan, ¿vale? Pero todo esto, digamos que quizás salgan propuestas durante la conferencia sobre el futuro de Europa, que se lanzó hace ya más de un mes y que, en fin, está recibiendo propuestas. Otro tipo de mecanismos pues podría ser, digamos que sanciones directamente a los, no al país, porque esto siempre acaba, digamos que salpicando y perjudicando a la población que muchas veces no tiene culpa de nada, sino sanciones a los líderes de esos regímenes, a las personalidades, a los políticos y a las grandes figuras de esos regímenes que están incumpliendo bueno, pues los imperativos, los valores de lo que es la Unión, ¿no? Y entonces, bueno, pues quizá se les podría también sancionar, sanciones económicas, congelarles los bienes que puedan tener en la Unión Europea, no permitirles la entrada en la Unión. De hecho, hay ciertos países de la Unión Europea que ya están dejando como castigo a Polonia y a Hungría, están dejando de ejecutar las órdenes de detención de europea que le solicita Polonia o Hungría. Si considera que la persona a la cual que reclama ese país, pues digamos que está en riesgo o que realmente es solamente un disidente político en lugar de un delincuente. Entonces, maneras hay de alguna manera para forzar al Estado díscolo a entrar en razón y otras habrá que seguir inventando. Yo creo que aquí, además, la Unión Europea siempre tendrá que seguir inspirándose en el Consejo de Europa. El Consejo de Europa no es la Unión Europea, es la organización humanista por antonomasia en Europa. Surgió antes, desde 1949, surgió antes que las comunidades europeas, y es la organización cuyo leitmotiv es la protección de los derechos humanos y la protección y la promoción del rule of law. Entonces tiene órganos fantásticos de asesoramiento como la Comisión de Venecia, que se llama la Comisión Democracia a través del Derecho, Democracy Through Law, Commission Democracy Through Law, que hay alguien que la ha llamado un órgano de ingeniería constitucional, porque lo que hace es asesorar a los estados sobre buenas prácticas o sobre cómo cambiar su legislación, sobre cómo cambiar sus usos administrativos para que sean más democráticos, para que sean más protectores de los derechos humanos. Bueno, pues de alguna manera a lo mejor la Unión Europea debería forzar también a hacer cambios legislativos para que la consulta al Consejo de Europa sea
forzosa cada vez que haya un cambio en una ley en cualquier país de la Unión Europea que pueda repercutir en materia de derechos humanos, en materia de lo que es Estado de Derecho, en materia de pluralismo, en materia de los medios de comunicación o pluralismo político, en materia electoral, en cualquier materia que tenga que ver con los valores de la Unión. Bueno, pues espero que lo que he contado pueda ser de interés, que sirva como un appetizer, para, un poco como un aperitivo para abrir boca, para quien quiera trabajar los temas de los valores de la Unión y hay mucho más que contar aquí, pero ya tendría que ser para otras ocasiones, cómo la Unión Europea promueve fuera de sus fronteras o exige promover la democracia en los derechos humanos fuera de sus fronteras, cuando sin embargo dentro de la Unión hay estados que incumplen esos valores. En fin, eso ya es historia para otra píldora de estas. Bueno, pues encantada.